Dijeron cuando mis hijos nacieron. Otro más dijo cuando terminé la carrera. Hasta ahí todo iba bien y después empezó a descomponer el asunto, porque algunos dijeron cuando mis hijos se fueron de la casa. Fue el día más feliz de mi vida. Cuando conocí a Juan Gabriel, imagínate. Cuando la América fue campeón, Humberto, ahí te hablan. Cuando tuve mi primer like en Facebook, este brother seguramente no tiene a nadie que lo siga. Y una persona ahí que se autodenominó, ¿qué? Gracias, tengo esos problemas con esas palabras. Emo dijo, aún no he llegado ese día. Él era emo, dijo, todavía no he llegado ese día. Aunque todos estos motivos de alegría son válidos, todos producen algo en nosotros. Quiero decirte que hay una alegría en la vida que no se compara con nada de esto, con nada conocido. Y esa es la emoción de ser usado por Dios para un propósito superior al nuestro. Esa es la emoción más grande que puedes tener en la vida. Cuando Dios decide poner su mirada en ti, escogerte, capacitarte para que le sirvas a Él. No hay nada comparado a eso. Si nunca has tenido ese sentimiento, el sentimiento de que estás siendo utilizado para el propósito de Dios, si nunca te has sentido utilizado por Dios, te estás perdiendo la experiencia más grande de toda la vida. Más grande de toda la vida. Es cuando dices, es por esta razón por la que estoy vivo. Por esa razón estoy aquí en la tierra. Sé para qué fui creado y sé por qué estoy en esta iglesia. Si piensas que el propósito de la vida es obtener educación, trabajo, ganar dinero, casarte, retirarte y después morir, estás muy equivocado. Estás muy equivocado porque fuiste creado para mucho más que eso. Tu vida es mucho más importante que tu carrera y que tu trabajo. Fuiste hecho para algunas cosas de peso eterno, no solamente para lo que sucede aquí ahora, de peso eterno. Si realmente quieres que tu vida cuente y no ser solamente una mancha en el planeta y después desaparecer, entonces necesitas entender los 4 principios de Pablo para permanecer útil. Pablo fue uno de los apóstoles, él se llama el último apóstol de Jesucristo. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, hizo 3 viajes misioneros y en esos 3 viajes misioneros levantó muchas iglesias, levantó mucho liderazgo y él nos dice cómo podemos ser útiles para Dios. Nos dice cómo podemos ser útiles para Dios. Hoy quiero sembrar en tu corazón la profunda verdad de que Dios puede usar a cualquier persona, y esto debido a su misericordia. Si tú conoces la vida de Pablo, antes llamado Saulo, te darás cuenta de que él fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, consintió que apedrearan al primer mártir conocido, persiguió a muchos cristianos, encarceló a otros. Él era una persona que no era apta para el ministerio, estaba descalificada para poder servir al Señor, y sin embargo fue de los que más hizo. Y Él nos dice a nosotros 4 principios que podemos usar para poder ser útiles a Dios. Por favor, apunte los principios de Pablo para permanecer útil. Primero, nunca olvidar que todo es por la misericordia de Dios. Nunca olvidar que todo es por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Que todo es por la misericordia de Dios. A ver, hombres, ayúdenme a leer lo que dice el versículo que está abajo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Todos juntos, por favor. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos que este ministerio, no nos desanimamos. ¿Por qué tenía ese ministerio Pablo? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, él tenía ese ministerio. Si alguna vez has pensado que Dios puede usar a cualquier persona menos a ti, o si te has sentido descalificado para poder participar en algún ministerio de la iglesia, quiero decirte que esto es algo muy común en los cristianos. Comúnmente los cristianos pensamos
que Dios puede usar a cualquier persona menos a nosotros. O nos llegamos a sentir descalificados para poder participar en el ministerio y preferimos no hacer nada. Hay algunas razones que nos hacen sentir esto. La primera es porque nosotros conocemos nuestro pasado. Conocemos quiénes somos en realidad, sabemos de nuestros pecados, sabemos de nuestros errores y equivocaciones, y creemos que eso nos hace ser inaptos para el ministerio. A veces también no nos sentimos competentes para la tarea que Dios nos ha pedido desarrollar. Vemos a otras personas con más dones, con más talentos, con más habilidades, y creemos que nosotros no podemos. Quisiéramos tener los dones de ellos, las habilidades de ellos para poder empezar a servir, pero como no los tenemos, creemos que no somos útiles. Y tercero, muchas de las veces es el temor a equivocarnos o no poder con la responsabilidad la que nos impide servir a Dios. Si tú te has sentido de esta manera, hoy quiero decirte que estás creyendo una mentira. Estás creyendo en una mentira, porque Dios no se fija en tus defectos o deficiencias. Para Dios tú eres una persona muy valiosa y con un propósito muy bien definido, y quiere usarte independientemente de lo que tú u otros piensan. Dios quiere usarte, esa es la realidad, para ayudarte a comprender la enorme posibilidad que tienes de ser usado por Dios, sin importar quién eres o lo que hayas hecho. Te voy a recordar quiénes fueron algunos hombres y mujeres que encontramos en la Biblia, que fueron usados por Dios muy a pesar de quiénes fueron o lo que hicieron. Por ejemplo, Adán fracasó en la vida. Abraham y Sara eran demasiado viejos. Jacob era un mentiroso. José estuvo en la cárcel. Moisés era tartamudo. Gedeón era temeroso. Sansón era inseguro. Jeremías era muy joven. Lea era fea. María, la hermana de Moisés, era chismosa. Marta se preocupaba por todo. María Magdalena había estado endemoniada. La mujer samaritana fue divorciada. David fue un adúltero. Elías sufría de depresión. Jonás fue desobediente. Job quedó en bancarrota. Y Pedro negó a Cristo. Además de lo que te dije, Saulo o Pablo fue un perseguidor acérrimo de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué crees tú que te impide servir a Dios? Creo que, considerando la lista de estos personajes que vemos en la Biblia, tú y yo somos unas blancas palomitas. ¿Qué crees tú que te impide servir a Dios? Ve a estas personas siendo tocadas, transformadas y utilizadas por Dios a pesar de su pasado tenebroso, a pesar de lo que hicieron. Y lo único que estuvieron dispuestos a hacer fue decirle a Dios sí, y Dios se encargó de todo lo demás. Según los estándares actuales de la sociedad en la que tú y yo vivimos, y de algunas iglesias, lamentablemente, muchas de las personas que mencionamos no eran aptas para el ministerio, no podrían servir a Dios, pero Dios los usó grandemente. Dios los usó grandemente. Si consideras que en tu vida hay cosas que te descalifican para servir a Dios, necesitas recordar lo que Pablo dijo: el ministerio nos fue dado por misericordia. Ninguno de los que nos subimos aquí o estamos allá sirviendo podemos decir: no, pues con razón Dios me escogió, mira nada más. Ninguno de nosotros. Todos nos subimos, todos servimos a Dios por temor, con temor, porque sabemos que si no fuera por su misericordia, no estaríamos sirviéndole a Él. Dios puede usar a cualquier persona. Si me usa a mí, te puedo usar también a ti. Y si algo necesitas recordar toda esta semana, es que lo que te califica para poder servir a Dios, para poder ser usado por Él,
no es si eres bueno, si eres justo o si eres perfecto. Es quién te escogió. ¿Quién te escogió? ¿Te escogió Dios? Entonces adelante, dale, que te importe nada lo que los demás digan o piensen. Si Dios te escogió es suficiente, y para mí eso es suficiente. Así que, ¿qué crees que te impida servir a Dios? El segundo principio que Pablo usó para ser usado por Dios es el siguiente. Apunte por favor. Ser yo mismo. Ser yo mismo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Un aplauso para el ingeniero que anda ya haciendo malabares para ayudarnos a tener la presentación. Ser yo mismo. Mujeres, por favor, ayúdenme a leer lo que dice el pasaje que está abajo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2 juntos. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos como tal como somos. Tal como somos. ¿Han escuchado el término genuino? ¿Íntegro? Es eso. Pablo no tenía ningún problema con mostrarse a las personas que estaba sirviendo tal como él era. Transparente, genuino, íntegro. Esas son cosas que el mundo valora mucho, ¿verdad? Si vas a un trabajo, necesitan que tú seas genuino, transparente, honesto, íntegro. En la iglesia también se valora muchísimo. Dios valora muchísimo eso. Si intentas, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú intentas ser alguien que no eres en realidad, o aparentar ser alguien quien tú no eres en realidad, pensando que eso va a agradar a Dios, o buscando agradar a las personas, van a suceder 3 cosas en tu vida. Apunte por favor, no está en su boletín. ¿Qué va a suceder si nosotros intentamos ser alguien que no somos en realidad, pretendiendo que con eso vamos a agradar a Dios o buscando agradar a las personas? Primero, viviremos bajo tensión. Viviremos bajo tensión. Eso va a aparecer en sus pantallas, así que apúntelo. Viviremos bajo tensión. ¿Por qué? Porque no podemos fingir o pretender ser alguien que no somos todo el tiempo. ¿Te das cuenta? En algún momento vamos a ser como somos en realidad. Si tú estás tratando de ser alguien que no eres todo el tiempo, con todas las personas, en todos los lugares, en todos los contextos, vas a vivir bajo tensión. Vas a vivir muy tenso. Segundo, viviremos bajo temor. Viviremos bajo temor. ¿Qué temor? Ser expuestos. Imagínate, te levantas en la mañana con una gran preocupación de qué va a pasar si alguien se da cuenta cómo eres en realidad. El miedo que nos da de que las personas nos conozcan, sepan de nuestras vidas, sepan de nosotros como realmente somos, ¿no? Siempre te estás cuidando, cuidas tus redes sociales, cuidas tus relaciones, cuidas cada palabra, ¿no? Cuidas tu vestimenta, cuidas los lugares a los que vas, siempre viendo si no hay alguien ahí que te pueda conocer y darse cuenta cómo eres en realidad. Y tercero, viviremos engañándonos a nosotros mismos. Viviremos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ser lo que Dios nos dijo ser. ¿Te das cuenta? Cuando intentamos ser alguien más que no somos, le estamos diciendo a Dios: Dios, no estoy contento. No estoy contento con esta vida que tú me has dado. No estoy contento con las cosas
que yo tengo. No estoy contento con mi trabajo, no estoy contento con mi familia, no estoy contento con mi matrimonio, no estoy contento con mi relación, no estoy contento con nada. Estamos tratando de ser alguien que no somos en realidad, simple y sencillamente para agradar a personas que a veces ni nos caen bien. Imagínate, estás ahí tratando de mostrarte perfecto, entero, íntegro, capaz y todo para sorprender, para quedar bien con el vecino que ni bien te cae. Muchos de nosotros estamos ocupados en presentarnos, transmitiendo la imagen que queremos transmitir, que las personas reciban, en lugar de ser quienes somos en realidad. Y la verdad es que ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios nunca te pidió que tú hicieras malabares para agradar, para caerle bien a todo el mundo. Es más, Pablo dice, si yo intentara buscar o si yo agradara a todos, entonces no sería siervo de Cristo. Si yo buscara agradar a todos, no sería siervo de Cristo. Es lo que dice Pablo. Pablo, como dice el pastor Gary, vivía para el público de un solo espectador, para Dios, e invertía sus fuerzas en agradar a Dios y no se desgastaba por agradar a las demás personas. Piensa lo siguiente: Dios te hizo como tú eres, no como los demás son. Pablo no tenía ningún problema con presentarse ante los demás como realmente era, y eso hizo que su ministerio fuera muy ligero, que su vida fuera muy ligera, muy tranquila. Seguramente él se acostaba por las noches diciendo: ay, qué bueno se siente, qué bien se siente no aparentar ser como es Lucas, o no intentar ser como es Santiago, o no esforzarme por ser como es Pedro. Se iba a la cama completamente tranquilo, decía: supe ser como yo mismo soy. Ser transparente y genuino en la vida y en el ministerio lo hace mucho más llevadero, y las personas tendrán que entender que tú no eres fulano, que tú no eres como sultano o perengano, que tú eres como Dios te hizo ser. ¿No es fabuloso que las personas te pudieran aceptar como tú realmente eres, sin necesidad de tratar de ser como alguien más para agradarnos? Bueno, Pablo dice que ese es un requisito para servir a Dios: ser genuinos. Tercer principio, apunte por favor. ¿Cuál es el tercer principio que nos da Pablo para poder servir a Dios, ser útiles? Recordar que no se trata de mí. Recordar que no se trata de mí. Repita esto conmigo, por favor. Debo recordar que no se trata de mí. Si usted puede enmarcar estas palabras y ponerlas ahí en la sala de su casa, sería fabuloso, porque a veces se nos olvida que no se trata de nosotros. Se nos olvida y empezamos a hacer las cosas como si realmente se tratara de nosotros, como si nosotros fuéramos la estrella, como si nosotros fuéramos los importantes. Hay un versículo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, todos juntos por favor: no nos anunciamos a quienes, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Por favor, subraya esas palabras: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. El mensaje de Pablo era bien claro: Jesucristo y crucificado. Él no llegaba y decía: mira, pues los viajes que yo hice, no, pues las personas que yo prediqué y se convirtieron, no, pues las iglesias que yo formé. No, él sacó todo eso de la ecuación y dijo: Jesús, y Jesús crucificado, y Jesús
resucitado. Ese era su mensaje, era todo lo que hacían. Así que te voy a pedir por favor que repitas después de mí la siguiente declaración o las siguientes declaraciones. Por favor, mis logros, todos juntos, mis logros no son mis logros, son de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo que nuestros logros no son nuestros logros, son los de Dios? Ahora la siguiente, por favor. Lo que ahora tengo no es mío, es de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Tercero, mi vida, no les estoy diciendo esta es mi vida, les estoy diciendo, repita conmigo, mi vida realmente no es mía, es de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo también en eso? Y por último, mi ministerio no es mío, es de Dios. Lo que nosotros acabamos de decir son las declaraciones más grandes de contracultura que posiblemente podríamos decir en la sociedad. Porque todo lo que vemos en la cultura y en la sociedad y en redes sociales y en televisión nos dice que sí se trata de nosotros, que se trata de nosotros. Date un descanso, ves un coche fabuloso, tú lo mereces, lo necesitas, te hará sentir bien, tú eres especial, eres la estrella y tantas otras cosas más. Casi tú eres el centro del universo. Pero no es así. Ni tú ni yo somos el centro del universo. Dios es el centro del universo, y hasta que no entendamos eso, la vida y lo que hagamos en ella no va a tener sentido nunca. Porque la meta no es el placer, no son las posesiones, no es el prestigio, no es el poder y no es la popularidad. Nada de lo que el mundo valora. La meta en la vida es la gloria de Dios. Pablo pudo desarrollar un ministerio extraordinario porque siempre supo y recordó que todo en la vida se trataba de Jesús. Todo en la vida se trataba de Jesús. ¿Quién es Él? Lo que hace nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Así que si quieres servir al Señor en algún ministerio, o ya estás sirviendo a Dios en algún ministerio, quiero que recuerdes esto todos los días. No se trata de ti. No se trata de ti. Si un día tú tomas la decisión de ya no estar aquí sirviendo al Señor, te voy a decir que Dios te bendiga. Pero alguien más lo va a hacer. Más tendrá que venir, que levantarse y servir al Señor. Si algún día el Señor decide llevarnos a otro lugar, alguien más va a venir y estar aquí compartiendo con ustedes. No soy esencial. No se trata de mí. Se trata de Dios. Así que cada vez que te levantes en la mañana, antes de pensar que se trata de ti, recuerda, todo lo que hacemos en la vida y en el ministerio se trata de Dios. Así que sería fabuloso que en lugar de buscar agradarnos a nosotros mismos cuando nos levantamos en la mañana, ¿cómo me voy a hacer más feliz? Busquemos cómo voy a hacer que Dios brille a través de mi vida. En lugar de buscar cómo hacernos más populares, cómo satisfacernos más, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que Dios brille en mi vida? En el lugar que estés. Pablo sabía eso. En la vida y el ministerio no se trata de nosotros. Por eso pudo servir a Dios con mucha facilidad. Y el cuarto principio, ya estamos por terminar, es el siguiente: mantenerme enfocado en la eternidad. Si quieres ser usado por Dios, necesitas recordar eso. Debo mantenerme enfocado en la eternidad. Hombres, ayúdenme a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, por favor. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Tú y yo,
En muchas ocasiones nos sentimos abrumados por los problemas de la vida, porque no hemos mantenido una perspectiva eterna frente a ellos. Mientras más grande sea la imagen que tenemos de Dios, más pequeños se verán nuestros problemas. Y mientras más entendamos lo que va a suceder en la eternidad, menos estaremos preocupados por las cosas que suceden aquí. Tú no puedes tener tu mirada en la tierra y en la eternidad al mismo tiempo. O estás viendo lo que sucede aquí, o estás viendo y pensando en lo que va a suceder en la eternidad. Cuando estamos enfocados en nuestros problemas aquí, claro, la eternidad nos pasa desapercibida, no pensamos en ello. Así que se requiere de un enfoque completamente distinto. Pablo pudo con el trabajo, la vida, el sufrimiento y las decepciones, porque sabía lo que iba a suceder en la eternidad. Él lo sabía los beneficios y la bendición y la alegría de ser usado por Dios. De no haber sabido eso, hubiera tirado la toalla inmediatamente, en un 2x3. Así que cuando la vida te parezca ser insoportable, difícil de vivir y el ministerio complicado, enfócate en lo eterno. Enfócate en lo eterno y no en lo temporal. Un último versículo que quiero compartir con ustedes es 2 Corintios 4:18. Y es Pablo todavía escribiendo esto. Dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Alguien tiene dificultades? ¿O ha pasado por dificultades? Yo sí. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. A manera de conclusión, quiero hacerte 2 preguntas. Y por favor medita mucho en ellas, piensa mucho en ellas. Me encantaría que me ayudaras con eso. Primera pregunta: ¿qué hay en tu pasado que crees es un impedimento para ser usado por Dios en el presente? Y la segunda pregunta es: ¿realmente quieres vivir el resto de tu vida solo para ti mismo? ¿O quieres vivir el resto de tu vida para ser usado por Dios, para el propósito por el cual fuiste creado? Son 2 preguntas que me gustaría que te respondieras a ti mismo, porque de eso va a depender si vamos a servir a Dios o nos seguiremos sirviendo a nosotros mismos. Pero si tú quieres cambiar esto hoy mismo, te voy a pedir que te pongas de pie y que ores conmigo de la siguiente manera. Si quieres darle un sentido eterno a tu vida y servir a Dios a pesar de lo que haya sucedido en tu persona, ponte de pie y vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Sé que no es perfecta, pero tú no buscas vidas perfectas, buscas vidas dispuestas. Así que inclina tu rostro, por favor, y vamos a levantar una oración. Dios, tú nos conoces mejor que nadie. Es más, tú conoces de nuestra vida cosas que ni nosotros mismos conocemos o sabemos. Y muy a pesar de eso, tú nos amas. Y no solamente eso, Dios, quieres usarnos. Así que, Padre, si nuestra vida te es útil, queremos decirte que aquí está, que te la entregamos, Dios. Queremos que sea nuestra máxima muestra de adoración a ti. Aquí está nuestra vida, Señor.
Si tienes que volverla a formar, adelante de eso. Si tienes que limpiarla, adelante. Pero queremos vivir para motivos, para propósitos eternos. Y no solamente ser una mancha que un día aparece en este mundo y después desaparece. Usa nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor.